Hola a todos y a todas, muy buenos días, les saludo en el nombre del Señor y les quería leer una pequeña parte de la Biblia que se encuentra en Josué 1:9 y dice así: Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Ahora lo invito a orar para poder recibir con todas las ganas el culto de hoy día. Señor, te amo, gracias por este día, Padre, te amo, gracias por todo lo que tú nos das, Señor, te amo, gracias por un día más de vida, porque podemos estar conectados a través de internet, Señor, para escuchar sobre tu palabra, Señor, para poder adorarte. Te pido que todo lo que hagamos en el resto del día y de la semana, Señor, tú nos ayudes, nos cuides y nos guardes. Todo esto lo pido en tu santo y poderoso nombre. Amén. Hay un himno muy hermoso, queridos hermanos, que se llama Cuando estés cansado y abatido. Parte de sus letras dice: dilo a Cristo, mira a Cristo, sigue a Cristo y fía en Cristo. Y además dice que Él es nuestro amigo fiel. Queridos hermanos, cantemos este hermoso himno que se llama Cuando estés cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Damos gracias al Ministerio de Alabanza por estas hermosas canciones en que nos ayudan a prepararnos para recibir la palabra de Dios que vamos a recibir en un par de minutos más. Antes de esto, tenemos algunos avisos como iglesia, como consejo ministerial, que le queremos informar en algunos casos y recordar en otros. Este próximo sábado 19 de diciembre, tenemos un culto especial de Navidad a las 20 horas. Para que puedan reservar ese día, puedan reservar ese momento, para que se puedan conectar y verlo y juntarnos en este culto especial, pensando en este día especial también,
también en un año especial, que lo vamos a ver de otra manera, no nos vamos a juntar como siempre en nuestro templo, pero sí, eso no quiere decir que no podamos tener un culto especial de Navidad, como lo vamos a tener este sábado 19 de diciembre a las 20 horas. También el 27 de diciembre, domingo 27 de diciembre, tenemos nuestro último culto del año, que también va a ser en vivo, como lo hemos ido haciendo ya una vez al mes, como habíamos programado. 27 de diciembre a las 11 de la mañana, domingo 27, nuestro último culto del año, que también va a ser online como el que tuvimos en la semana pasada, y para que estén listos, preparados para poder conectarse y ver este último culto en vivo. Recordarles también de algunas actividades que se están desarrollando en nuestra iglesia, algo tan importante como la acción de gracias que ya hemos tenido durante el mes de noviembre y también durante este mes de diciembre. Recordarle la importancia de sus aportes, el aporte que sea, va en ayuda del mantenimiento y los trabajos que se están haciendo en nuestro templo, específicamente en la casa pastoral, y todo lo que significa eso en los gastos extras que van apareciendo también de repente en las diferentes construcciones. Así que no olvidar esta acción de gracias para los que aún no hayan participado. Va en directa ayuda de los trabajos que se están haciendo de mantención y también de preparación de nuestra casa pastoral para cuando nuestra iglesia pueda tener un nuevo pastor 100% ahí viviendo en la casa pastoral. También, hermanos, algo muy importante que es la promesa de fe. Los que ya hayan hecho su promesa de fe el año pasado, que durante este año puedan haber ido aportando mes a mes y que tengan deseo de seguir este próximo año 2021, pueden comunicarse con nuestra hermana Patricia Núñez, diaconisa de misiones. Es ella quien está recibiendo toda esta información. Es muy importante también que sepan, para los que hicieron su promesa durante este año, la importancia también de llevar este registro, de poder anotarse, poder entregárselo a la diaconisa para que nosotros después, el pastor junto al delegado, puedan en la Junta General poder entregar esta información. Y es en enero cuando en la Junta General se entrega esta información, se recopila esta información, y así como cada uno de nosotros y nuestra iglesia también se prepara con un presupuesto, también el Departamento de Misiones se prepara en base a las promesas que nosotros hacemos, cómo hacer el movimiento misionero durante este año, a quién se le puede aportar, qué nuevos proyectos misioneros se pueden ir desarrollando y qué no, en base a las promesas que nosotros hagamos. Es por esto lo importante de hacer esta promesa, no solo aportar, sino hacer este acto de comprometerse para hacerlo, para que el Departamento Nacional de Misiones pueda contar con eso, pueda tenerlo dentro de su presupuesto y saber bien con cuánto es lo que cuenta. Dentro de otros, también agradecerle a cada uno de ustedes, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia que durante el año han aportado sus diezmos y ofrendas. Gracias a cada uno de ustedes de parte del Consejo Ministerial por la importancia de eso, no como hemos dicho muchas veces, no como una cuota mensual para la iglesia, sino como un acto de adoración hacia Dios. Y que con este acto de adoración nosotros ayudamos a que su palabra se extienda, a que su mensaje se extienda a través también de la mantención de su casa, de la casa de Dios, de nuestro templo, que aunque no está abierto físicamente para que nosotros podamos tener nuestros cultos durante esta época de pandemia, sí se han hecho muchos trabajos, sí se está preparando para cuando podamos volver. También dentro de todo el avance de la iglesia se sigue moviendo, los ministerios siguen avanzando, se siguen reuniendo. Ayer las damas tuvieron una linda reunión, también los jóvenes en la noche se pudieron reunir. Esta próxima semana ya también los varones se vuelven a reunir y así también
Las damas y los varones se van alternando, pero cada 2 semanas tienen sus reuniones, los jóvenes todas las semanas, todos los sábados en la noche. Así que, hermanos, estemos orando por cada uno de los ministerios de nuestra iglesia para que se puedan seguir desarrollando, puedan seguir juntándose, aunque a la distancia, a través de Zoom, pero también lo han podido seguir haciendo durante este año. Así que, hermanos, tengan presente todos estos avisos que como consejo ministerial les entregamos, y para que ahora podamos recibir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Sendas Dios hará. Una hermosa alabanza, queridos hermanos. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no lo hay. Qué hermosas palabras, queridos hermanos. Qué hermosa alabanza para cantarle a nuestro Señor, quien abre caminos, abre sendas. Cuando estamos con problemas, cuando estamos con alguna dolencia, algún tipo de conflicto, ahí está el Señor. Abre sendas, abre caminos. Así que cantemos con fuerza, queridos hermanos, cantemos todos juntos. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Muy buenos días, hermanos queridos. Reciban un cordial saludo en esta mañana. Estamos felices de poder compartir este día dominical la palabra del Señor. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 25 en adelante. El sermón que quiero compartir con ustedes en esta mañana
lleva por título Las consecuencias de las malas noticias versus los que creen en el Señor. Las consecuencias de la mala noticia versus los que creen en el Señor. Así que vamos a considerar el capítulo 13 de Números, versículo 25 al 33. Y vamos a leer también el capítulo 14 después en las conclusiones. Voy a invitarles a abrir su Biblia entonces en el libro de Números, capítulo 13, 25 al 33, que dice de la siguiente manera: y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, dicen los espías, a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Esa es la palabra del Señor para nuestra meditación en el día de hoy. Oremos al Señor para poder pedir al Señor su dirección y poder compartir también esta reflexión. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este domingo tan especial que es el día en que te podemos servir. Aun cuando no podamos ir al templo, igual podemos servirte a través de la señal de internet, a través del culto online, donde podemos reunirnos en nuestros hogares, escuchar tu palabra, los cánticos que hemos elevado a ti, esos cánticos que también nos motivan a servirte y a glorificar tu nombre, pero también desafiados por la palabra que hoy día tenemos en nuestra lectura. Pedimos a la obra de tu Espíritu Santo para que cada una de las ideas y de las palabras sean palabras que toquen desde lo más profundo de nuestro ser, por tu Espíritu Santo, toquen nuestra vida. Y no solo eso, Señor, sino que nuestras palabras sean dirigidas por tu Espíritu Santo. Además, pido una bendición especial por mis hermanos que escuchan también tu palabra en sus hogares, para que los animes a que ellos cada domingo puedan conectarse con el culto y escuchar la palabra, animarse a poder cantar y poder participar de esto tan importante que es servirte a través de este medio, Señor. Gracias porque en tiempos de pandemia tu iglesia sigue caminando y tu iglesia sigue avanzando, Señor, en el desarrollo y el crecimiento de tu obra. Te damos toda la gloria, toda la alabanza que tú te mereces, y en esta mañana que tu palabra nos desafíe, nos hable conforme a tu propósito para nuestras vidas. Te adoramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, la palabra del Señor para nosotros en el capítulo 13, una historia bastante importante y relevante. Las consecuencias, como decía al comienzo del título,
que tiene mi sermón, las consecuencias de las malas noticias, las consecuencias de las malas noticias. Siempre hay consecuencias cuando recibimos malas noticias, pero las vamos a contrastar también con los que creen en el Señor. Eso quiero que hoy día podamos revisar y entender aquellas consecuencias que traen las malas noticias, pero también contrastarlas con aquellos que creen en el Señor. Y como leíamos en el libro de Números, algunas cositas introductorias que me gustaría que no olvidáramos respecto a la historia de Israel. El pueblo está a las puertas de entrar a la tierra prometida. Moisés tiene la instrucción del Señor en el capítulo 13, del versículo 1 en adelante, si usted lo tiene en su Biblia. Jehová habló a Moisés diciendo: envía hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y elige de cada tribu para que envíes a la tierra, a cada tribu un varón, cada uno príncipe entre ellos, o líderes entre ellos. Por lo tanto, estando a las puertas de la tierra prometida, Moisés tiene la obligación, un mandato de Dios, de enviar a la tierra prometida a personas que vayan a espiar. Habían pasado largos años en el desierto, de alguna manera experimentando ciertas cosas que los llevaron a veces a crisis muy profunda al pueblo, donde tuvieron que reiteradas veces volver a confiar en el Señor. En el desierto fueron preparados, fueron acompañados por Dios de diferentes maneras. El Señor les enseñó en medio de su caminar a confiar en Él. Trabajó la fe de los israelitas, trabajó el carácter de los israelitas. Siempre usamos la metáfora del desierto como aquel lugar en que a veces entramos como seres humanos en un desierto donde podemos ser formados por Dios, no solamente en nuestro carácter, sino también en nuestra fe, en nuestra esperanza. Y los israelitas tenían que aprender esto. Habían pasado en el desierto muchas cosas que los llevaron a confiar en el Señor. Aun cuando se quejaron constantemente, Dios actuaba en misericordia, Dios actuaba con su poder, les mostraba su grandeza, les mostraba también su mano que estaba a favor del pueblo, y por supuesto tuvieron que de alguna manera reconocer constantemente la presencia de Dios entre ellos. Dios nunca los abandonó, eso lo tenemos muy claro. Desde el relato de Éxodo en adelante, Dios nunca los abandonó. Aprendieron a depender de Dios desde la salida de Egipto. Sin embargo, frente a cada prueba, frente a cada circunstancia difícil, momento complejo en su vida, retrocedían en su fe, retrocedían en su esperanza, haciéndole la vida imposible a Moisés. Constantemente le decían a Moisés: nos trajiste a morir acá al desierto. Cuando estuvieron ahí en el Mar Rojo, se quejaron contra Moisés. Moisés estaba muy desalentado. Sin embargo, Dios acompañó a Moisés, abrió el Mar Rojo. Después necesitaban agua, tenían sed, se querían morir, querían volver a Egipto. Una y otra vez, de alguna manera, mostraron su rebeldía constante frente a este enviado del Señor que era Moisés, quejándose porque, por supuesto, esas pruebas que se les presentaron en algún momento eran pruebas de necesidad básica, como el agua, por ejemplo, la comida, pero Dios suplió eso. Sin embargo, cada vez que se enfrentaron a esas pruebas, al hambre, a la sed, ellos volvieron y retrocedieron en su fe, en su esperanza, esa esperanza que lo había sacado de la esclavitud para llevarlos a la libertad. Retrocedían en su fe y le hacían la vida imposible a Moisés. Y es interesante que el deseo constante de los israelitas era volver a la esclavitud, cambiar la libertad por la esclavitud. Por lo tanto, eso se va a repetir en la historia de este pueblo. El desierto fue el lugar, hermanos, donde la presencia de Dios tuvo su manifestación más gloriosa
y extraordinaria de amor para el pueblo de Israel. Es ahí en el desierto donde Dios se manifiesta desde la salida de Egipto, cuando Dios, en los capítulos de Éxodo encontramos en los primeros capítulos que Dios dice que ha escuchado la oración de su pueblo y ha visto la aflicción de su pueblo y ha descendido para ayudarlos. La manifestación de Dios también en el desierto, desde la salida de la esclavitud, acompañó al pueblo manifestando su amor a pesar de esta constante rebeldía, de este retroceso en su fe, retroceso en la esperanza de este pueblo. Y Dios ahí estaba constantemente mostrando en milagros, a través de acciones, a través de las palabras de Moisés, a través de sostenerlos en las cosas más básicas de la vida, como el alimento, como el agua que les permitía vivir en el desierto. Por lo tanto, en el desierto encontramos a un Dios activo, presente, de día y de noche, en la nube, cierto, que los acompañaba de día, y en la noche también esa nube de fuego que también los acompañaba. Por lo tanto, esa presencia era visible constantemente. Lamentablemente, los milagros que sucedieron en el desierto pareciera ser que no fueron suficientes para el pueblo. No fueron suficientes porque los milagros no convencieron en su caminar, parece, al pueblo de que ese Dios era un Dios todopoderoso que los acompañaba constantemente en todo el camino que los llevaría a la tierra prometida. Los milagros y esa presencia de Dios no fueron totalmente convincentes para que el pueblo pudiera doblar su corazón, colocar su corazón en una actitud de adoración, de reconocimiento a un Dios que estaba dispuesto a librarlos de la esclavitud. Por lo tanto, es una generación que no alcanza a percibir ni el poder, ni alcanza a percibir el amor de Dios para un pueblo que está caminando con Moisés hacia la libertad. La pregunta que uno se hace es: ¿qué más necesitaban estos israelitas para entender que el Señor está en medio de ellos para ayudarlos? ¿Qué más necesitaban? Tantos milagros, tantas situaciones. Y aquí uno podría decir, hermanos queridos, que el milagro no es un fin en sí mismo. No porque existan milagros la gente va a convencerse de que Dios los ama, o la gente no se va a convencer con claridad de que Dios está ahí presente. A veces la gente recibe el milagro, pero no siempre está dispuesto a adorar al Señor, rendir su vida a Cristo, renunciar a su vida antigua y caminar con Dios. No siempre el milagro es un fin en sí mismo. Así que acá es bueno aclarar esto. Nosotros hemos visto tantas personas pasar por nuestras iglesias que han encontrado el milagro de Dios en restaurar no solo sus vidas, sus matrimonios, restaurar su salud, pero no siempre estas personas, nuestros hermanos, se han querido quedar o servir al Señor en distintos lugares. Todo lo contrario, a veces se produce todo un alejamiento, un enfriamiento espiritual que provoca, por supuesto, un retroceso en la fe y en la esperanza. La pregunta que tenemos que hacernos desde estos textos bíblicos es: ¿aprendieron la lección estos israelitas durante tanto tiempo en el desierto? ¿Qué más necesitaban ver de Dios para convencerse que el Dios estaba presente en su historia? ¿Qué más necesitaban este pueblo para darse cuenta de que Dios caminó con ellos, estuvo con ellos, los acompañó en tiempos de sequía, en tiempos de dolor y en tiempos de frustración? Ahí estuvo Dios presente. Hoy realmente tenemos que retomar estos pasajes para darnos cuenta que la conducta del ser humano pareciera repetirse a través de la historia y repetirse también a través de los siglos. El hombre, aunque esté viendo la mano de Dios, y pareciera que aún en estos tiempos que vivimos de pandemia, difíciles, angustiantes, donde puede escasear el recurso, la fuente laboral, el alimento y otras cosas más, aún pareciera que podemos sentir que Dios no está en medio de nosotros.
pero los israelitas aprendieron esos 40 años que pasaron en el desierto, nos vamos a dar cuenta que pareciera que no. En este relato nos encontramos con algo muy interesante que es importante hoy día recordar, que nos encontramos cómo se muestra el relato, personas que acudieron a la tierra prometida para poder traer una noticia positiva, y esa noticia positiva alegrar al pueblo, animar al pueblo para seguir caminando, para acercarse a la tierra prometida y desde ahí hacer la voluntad del Señor. Pero el relato nos muestra algo interesante, porque evidentemente lo que pasa es que 10 de los 12 espías traen una mala noticia, y lejos de traer la paz y lejos de traer la esperanza a una nación como Israel, producen emociones y reacciones que contribuyen de alguna manera a una desesperanza que se instala en el pueblo. 12 espías tenían una misión de informar cómo era la tierra prometida, sin embargo 10 de ellos vienen con malas noticias. No traen paz, no traen esperanza, solo traen y producen de la asamblea en el pueblo emociones encontradas, reacciones que no contribuyen en nada a un crecimiento espiritual, no contribuyen al aumento de la fe, no contribuyen a confiar en Dios, todo lo contrario, producen dolor y frustración. Vamos a analizar un poquito esto en nuestras conclusiones, pero me quiero detener en 3 cosas en el desarrollo de mi sermón. Versículo 26 del capítulo 13, si usted lo tiene en su Biblia ahí, versículo 26 del capítulo 13, que encontramos algunas cosas que son importantes. Dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. O sea, los que fueron, los espías, los 12, volvieron a Moisés y a la congregación. Cuando se refiere a la congregación se refiere a Israel, y volvieron a Israel para entregar la información y mostrar el fruto, mostrar las evidencias de la tierra que habían recogido. Versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, mostraron lo que habían encontrado. Y eso es lo primero que quiero en el desarrollo de esta predicación. Los espías muestran efectivamente evidencias de que lo que Dios había dicho era verdad. En esa tierra era la tierra que el Señor les prometió, era una tierra que fluía leche y miel. Por lo tanto, lo que Dios les había dicho era justamente lo que iban a encontrar. Por lo tanto, acá nos encontramos con algo que evidentemente sus ojos están viendo. Los 2 espías ven los frutos y traen evidencia de esos frutos que se muestran a la congregación. Dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto. Aquí está. Aquí se los presentamos. Aquí está. Esta es la evidencia. Traen como evidencia lo que Dios le había prometido. Es la tierra donde estaba la esperanza. La tierra donde estaba el lugar en que ellos podían encontrar el descanso desde la idea de la esclavitud, donde estaban, salieron a la libertad para poder encontrar en ese lugar un lugar donde poder vivir y establecerse como pueblo. O sea, existieron evidencias importantes como primer punto de que Dios, la tierra prometida, era la tierra que Dios le había prometido a Moisés y al pueblo, donde fluía leche y miel, una tierra que estaba fértil, bendecida, que podía permitirles a ellos vivir adecuadamente. Sin embargo, y en segundo lugar,
nos encontramos con un informe que sorprende, aun cuando tienen las evidencias no son suficientes para convencer a los espías, no a los 12, solo a 10, para convencerlos adecuadamente. Versículo 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra, este es el informe de los espías, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vivimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces aquí nos encontramos en segundo lugar con un informe que da cuenta dónde tienen el corazón los espías. ¿Por qué dónde tienen el corazón? Tienen la evidencia, lo vimos en el punto 1, la evidencia de la tierra que fluye leche y miel. Pero acá muestran su corazón, muestran en lo que creen, muestran lo que realmente lo está gobernando, muestran que evidentemente este informe es un informe pesimista. Sí, es verdad, aquí está el fruto, pero la tierra donde estuvimos, hay una tierra, ahí habita gente fuerte, ciudades fortificadas. Vimos también gente que vivía en esos lugares y que los habitaba. Por lo tanto, comienza una mala noticia a entregarse desde un razonamiento más humano, ¿cierto? Que transmite a las personas que están escuchando, especialmente Moisés y la congregación. Tantas obras realizó el Señor durante el tiempo, y ellos todavía no eran capaces de centrarse en la noticia y en la buena noticia que era importante comunicar. Para ellos era más fuerte la presencia de personas o de ciudades fortificadas que producían miedo a sus vidas, que encontrar en esa tierra la buena noticia, que esa tierra era una tierra donde fluía leche y miel. Por lo tanto, es muy interesante, en segundo lugar, esto. El informe da cuenta dónde está el corazón de los espías. El corazón de los espías no está pensando en lo que Dios va a hacer en la tierra prometida, sino está pensando en los problemas que la tierra prometida les va a presentar. Todavía no entran al lugar y ya se están anticipando de que en ese lugar encontrarán justamente un lugar donde no podrán entrar. ¿Por qué? Porque sienten que hay ciudades fortificadas, hay gente fuerte, y por supuesto esto les trae mucho temor, mucho miedo. Versículo 31, fíjese lo que dice el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Además de traer una mala noticia, son pesimistas. Existe en la vida de la sociedad gente muy pesimista, en todo ámbito social, que todas las cosas parecieran que no van a resultar, porque a veces vemos los números, vemos las situaciones adversas, pero no alcanzamos a ver detrás de eso que tenemos un Señor que va acompañándonos en cada paso que nosotros damos. Este informe revela en su Génesis, revela lo que hay en el corazón. Cuando alguien ha perdido la esperanza y la fe en Dios, solo va a haber cosas malas, pesimista. Se vuelve una persona que incluso no contagia al otro de alegría, sino lo contagia de tristeza. El informe da cuenta entonces de esto. El versículo 31 así lo dice: mas los varones que subieron le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron entre los hijos de Israel, y hablaron mal, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea, la mala noticia no solo se comunica, sino que se empieza a correr como una murmuración, como es parte de la palabra clave del capítulo 13 y 14, es murmuración. Y murmuraron y hablaron mal entre los hijos de Israel.
y decían de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasábamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, y aquí viene el tema de la autoestima, y éramos nosotros ante estos gigantes, a su parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. No solo va acompañada esta mala noticia, este informe, no hay una revelación de lo que hay en el corazón, sino que además está la sensación de que es una tierra que los va a devorar, que los va a destruir, que ahí en esa tierra donde habitan justamente los poderosos, donde habitan los que parecieran que tienen el poder y el control de la tierra, los van a comer a tal punto que ellos se sienten como una langosta, inferiores delante de ellos. Ellos midieron con su mente humana el tamaño de las personas y con eso se quedaron y no fueron capaces de mirar de que ellos, a pesar de todo lo que Dios le había prometido y lo que habían visto, Dios estaba ahí para ayudarlos, sino que el informe muestra que el corazón de estos espías, de los 2 espías, es un corazón que no ha considerado a Dios en esta travesía, en este proyecto, en este desafío de conquistar la tierra, sino que se han centrado en el miedo, en el temor, en la desesperanza, porque allí pareciera que están los más poderosos, más grandes, porque allí habitan moradores y que es una tierra que pareciera que se devora a aquellos que ingresan. Qué triste es ver y escuchar las palabras de aquellos que están enviados a un lugar para traer buenas noticias y se convierten en malas noticias para el pueblo de Israel. Fíjese qué interesante esto de las malas noticias. Nosotros pareciera que en estos tiempos de pandemia nos estamos acostumbrando a escuchar malas noticias. Constantemente hemos recibido información de tantas cosas que van a pasar, que se instala el terror y el miedo, y nos olvidamos que aún en tiempos de pandemia la gloria del Señor está presente entre nosotros. De la misma forma, la gloria del Señor estuvo presente con Israel, aún en medio del desierto cuando le faltó lo más básico, aún en medio de este desafío de entrar a la tierra prometida, al punto de que ellos tenían que confiar en el Señor, pero no pudieron ver a Dios, sino que vieron las cosas y los muros que impedían que ellos pudieran ver al Señor Todopoderoso. Solamente vieron lo humano, lo grande, lo poderoso, lo que mete miedo, aquellas noticias que son lejos de traer una tranquilidad, mete miedo, terror. Lo mismo experimentaron el pueblo de Israel. Y fíjese que a diferencia de ellos también existe alguien distinto. Por eso decía que la mala noticia tiene consecuencias, pero también hay personas que son capaces de ver en medio de las malas noticias al Señor que tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Eso es mi tercer punto de mi sermón. En todo grupo humano siempre se levantarán los que han aprendido en medio del desierto y de su espiritualidad que Dios está presente y que ellos pueden ser portadores de buenas noticias. Ellos pueden ver que aún en medio de la adversidad Dios siempre estuvo presente. Y aquí nos encontramos en el capítulo 13, versículo 30, con un nombre como Caleb, que va a decir todo lo contrario. Entonces dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Y aquí viene lo interesante, porque más podremos nosotros que ellos, porque más podremos nosotros que ellos.
Estas palabras dan muestra de uno de los espías, de los 10, 2 de ellos fueron diferentes. Uno de los espías está dispuesto a comunicar una buena noticia. ¿Por qué una buena noticia? Porque él ha puesto su confianza en Dios, ha puesto su esperanza en el Dios que estuvo con ellos en el desierto, ha puesto su esperanza en aquel que vio actuar a Dios en cada momento difícil que vivieron como pueblo. Este joven Caleb es consecuente con su vida espiritual. Él cree en su Señor y tiene la esperanza que este Señor lo va a ayudar, les va a guiar, los va a orientar, los va a dirigir hacia la victoria y a conseguir la promesa que Dios le entregaría en sus manos. Por eso digo, en tercer lugar, que en todo grupo humano, siempre se levantarán en medio de aquellos que son pesimistas, se levantarán personas que en su espiritualidad han puesto o han crecido confiando que Dios los acompañará y serán portadores de buenas noticias. Caleb dice: vamos, subamos, hermanos, no nos detengamos, que las ciudades fortificadas, los gigantes, nada nos detenga, porque nosotros podremos subir, más nosotros, dice Caleb, podremos subir, su esperanza puesta en el Señor. Fíjese lo que dice el capítulo 14, versículo 6, el segundo hombre que es capaz de ver de manera distinta. Y esto es interesante, los números quizás a veces uno no los puede espiritualizar, pero de los 12, 10 entregan malas noticias, 2 entregan una buena noticia. Y capítulo 14, versículo 6, también encontramos a un hombre como Josué, que va a decir lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido también la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, note la diferencia entre estos 2 y los 10, y hablaron a los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasábamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, es una tierra buena. Ese mismo informe, pero agregan, si Jehová se agradare de nosotros, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos la entregará. La tierra que fluye leche y miel, esa tierra que fluye leche y miel, nos entregará. Versículo 9 del capítulo 14. Por lo tanto, aquí está la clave. No seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Con nosotros está Jehová, no tengan miedo. Recuperen su esperanza, recuperen la fe, recuperen la esperanza, recuperen su espiritualidad, recuperen su fe. No pierdan la esperanza, porque si el Señor está con nosotros, no sean rebeldes, saquen de sus vidas la rebeldía una vez por todas, dice Josué y Caleb, porque el Señor nos entregará en nuestras manos y entraremos a la tierra y estaremos presentes ahí, porque Dios lo ha prometido. Ellos están desamparados, nosotros vamos con el Señor va con nosotros. Con nosotros, dice, está Jehová, versículo 9, con nosotros está Jehová. La diferencia entre la buena noticia y la mala noticia es que la buena noticia está centrada en la obra y esperanza de que Dios va a actuar constantemente en medio de nuestras dificultades y de nuestros desiertos y de nuestros conflictos. Cada vez que se pare un gigante delante de nosotros, una ciudad fortificada, un problema, aun cuando el problema nos lleve a un momento de tristeza,
siempre la presencia del Señor estará ahí para ayudarnos, guiarnos, orientarnos, para levantar nuestros brazos cuando estemos cansados. Recordemos las palabras del Señor Jesús, que dijo que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Él no nos va a abandonar. Él está con nosotros. Seamos portadores de buenas noticias. Aunque los gigantes y las ciudades fortificadas estén allá, seamos portadores de esas buenas noticias, de que Dios sigue en medio de nosotros. En tiempos de pandemia existe la tentación de comunicar lo malo, de ser pesimista, de seguir sirviendo al Señor, porque ahora no vamos al templo, parece que ya no tenemos que servir a Dios y nos olvidamos de Dios. Hermanos, es el tiempo de recuperar la esperanza y recuperar nuestra espiritualidad, fortalecer nuestra espiritualidad, caminar hacia una espiritualidad que nos conecte con una relación activa con aquel que a nosotros no nos ha prometido la tierra prometida, pero nos ha prometido una vida eterna. Por lo tanto, debemos activar nuestra espiritualidad, debemos corregir nuestra conducta y nuestros hábitos. Hemos dejado de leer la Escritura, volvamos a leer la Escritura, tal como decía nuestro misionero David Warner el domingo pasado. Debemos recuperar nuestra acción espiritual de atender también aquellas cosas que nos hacen bien para crecer espiritualmente, leer la Escritura, orar y buscar la forma de conectarnos con la iglesia de una u otra forma, pero no quedarnos en la pasividad, porque aun cuando nos vamos desconectando de la presencia de Dios y nos vamos desconectando de nuestra relación con Dios, evidentemente eso producirá en nosotros, va a producir algo que es contrario a una espiritualidad sana. Seremos pesimistas, andaremos totalmente desconectados de Dios, veremos todas las cosas con miedo, tendremos sensaciones, desesperanza, y por lo tanto eso va a producir que cada día empecemos a caer en un hoyo tan profundo del cual quizás no siempre podremos salir solos y necesitaremos la ayuda de alguien que nos levante para salir de ese lugar. Pero existen portadores de la noticia, siempre en la historia han existido. Siempre en la historia han existido portadores de malas noticias. Pero podemos hacer la diferencia nosotros de ser portadores de buenas noticias. ¿Qué hace la diferencia entre estos dos jóvenes y el resto de los espías? ¿Qué marca la diferencia? Es la entrega de la información. Los dos grupos entregan la misma información, solo que unos creyeron en el Señor. Unos permanecieron firmes en la esperanza, en su fe, confiados en que esa tierra sería entregada por manos del Señor, porque no iban solos. Dios había estado con ellos en el desierto. Dios los acompañaría también, como Dios nos acompaña en nuestras crisis y nos acompaña también en el dolor. Nos acompaña en medio de nuestras frustraciones y en medio de nuestras preocupaciones. Dios está presente en nosotros en todo tiempo. A diferencia de estos dos jóvenes, los 10 espías solo entregan noticias malas porque han centrado sus ojos en lo humano, en lo carnal, porque podemos ser carnales y muy carnales a la hora de mirar cómo miramos las situaciones de la vida, la pandemia, lo que está pasando, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y al mirar con los ojos de la carne podemos equivocarnos y colocar el terror en las personas y llevar angustia a las personas. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Portadores de buenas noticias significa entender que hay personas que necesitan escuchar una palabra que sea un bálsamo para sus vidas, no que les provoque a ellos algo extraño, sino que puedan escuchar algo que realmente los motive para que puedan seguir caminando hacia la voluntad del Señor. La diferencia está en esta palabra y en estos versículos. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos la entregará. Si Jehová se agradare.
de nosotros, si Jehová se agradare de nosotros. Eso significa que si Jehová ve en nosotros, en este caso en el pueblo de Israel, la actitud correcta, la espiritualidad correcta, la fe y la esperanza, por supuesto que el Señor le entregará en sus manos. No como algo de retribución, sino como un entendimiento de que ese Dios no ha dejado de estar presente en la historia de Israel, sino que sigue presente en la historia de Israel y seguirá presente en la historia de Israel, como también seguirá presente en nuestra propia historia, Hay dos que se atreven a hacer la diferencia respecto a 10 que están dispuestos a dar malas noticias. Déjenme concluir con lo siguiente. Lo primero que quiero decir al terminar tiene que ver con las reacciones. Y me quiero centrar en esto porque es importante. Las malas noticias entregadas por los espías en este caso, ¿cierto?, produce en el pueblo reacciones que es realmente importante revisar. Por favor, acompáñenme para que veamos en el capítulo 14. La primera reacción del pueblo de una mala noticia. Esto produce las malas noticias. Del capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo lloró y gritó aquella noche. Dio voces y gritó. Eso habla, en primer lugar, de que una mala noticia, cuando se entrega de la forma como lo hicieron los espías, trae desesperación total en la vida de las personas. Hay personas que les gusta traer malas noticias, que le encanta que el otro quede angustiado. Realmente, cuando una mala noticia se produce, de la desesperación controla al ser humano. Fíjese que lo que hace el pueblo. Toda la congregación llora, grita, toda la noche, porque no pueden entender que esa tierra en la que está ahí hay más problemas que la leche y la miel que fluye, que Dios le había prometido. Por lo tanto, lo primero, una mala noticia trae desesperación total. Lo segundo, versículo 2. Versículo 2. Se quejaron, dice, contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijeron, ¿cierto? Y dijo la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y lo que trae en segundo lugar una mala noticia son quejas, murmuraciones y deseos de morir. Esta sensación de que no quiero vivir más porque parece que el mundo se terminó, es la sensación que nos sucede también cuando a veces estamos bombardeados de malas noticias. Se quejaron delante de Moisés. Cuando estamos en una actitud negativa, donde no está la confianza y la esperanza en Dios, vivimos una queja constante y buscamos siempre un culpable. Fíjese lo que dice el versículo 3, otra consecuencia de la mala noticia. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y aquí tenemos lo tercero. Esta queja va acompañada del deseo de volver a la esclavitud. Esto me llama la atención. Fíjese que estos espías, al transmitir esta mala noticia, convierten al pueblo en una desesperación, llevan al pueblo, a una desesperación total, a una desesperación que va acompañada de quejas, de deseos de morir, como si el mundo se acabó, cuando todavía ni siquiera cruzaban a la tierra prometida, todavía estaban en el lugar donde estaban recibiendo la información, aún no pasaban a la tierra prometida y ya se sintieron derrotados, se quejaron, querían morirse, y agregan a esta desazón la idea de volver a Egipto. ¿Por qué vamos a morir acá? ¿Por qué no volvemos allá? El deseo de volver a la esclavitud, el regreso a la esclavitud. Fíjese que hay personas que, creyendo en el Señor,
creyendo en el Señor, confiando en el Señor, cuando aparecen las primeras crisis en sus vidas, siendo hijos de Dios, el primer camino que buscan es arrancar de la iglesia, salir corriendo de la iglesia, porque pareciera ser que encontrarán fuera de la iglesia, no sé si la solución, pero en vez de encontrar en la iglesia y vivir su crisis con sus hermanos, prefieren vivir su crisis fuera de la iglesia, por vergüenza, por dolor, no lo sé, pero muchos hermanos que han pasado por nuestras iglesias, que uno ha conocido a tantos hermanos en distintas iglesias, a la primera crisis y a las primeras dificultades, lejos de acercarse a su comunidad para llorar con ella, para poder ser contenida por esta comunidad, arrancan de la iglesia. Y aquí pasa lo mismo. A veces también muchos de nuestros hermanos, siendo creyentes, han decidido volver a la esclavitud. Y cuando hablo de la esclavitud, estoy pensando que en el pueblo de Israel quieren volver a Egipto, donde estaban esclavos. Pero en el caso de muchos de nuestros cristianos creyentes, han vuelto a su vida pasada y se han olvidado de Dios y han vuelto a hacer las mismas cosas que hacían antes, sin distinguir de que Dios está con ellos y que puede ayudarlos en medio de la adversidad. Cuidado cuando queremos volver a la vida pasada, porque pareciera que la vida pasada es mucho mejor que la presente. Recuerden que Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. El Señor no nos miente. El Señor está con nosotros en medio de nuestras crisis. Y hermano querido, escúchelo bien, esto que quiero compartir. Es mejor vivir nuestra crisis dentro de la iglesia, con nuestros hermanos, que fuera de la iglesia, donde no encontraremos realmente el consejo preciso, ni encontraremos a veces la solución. Aunque estemos en la iglesia y no siempre tengamos la solución, podemos ser acompañados en oración, acompañados y contenidos en nuestra conversación. Por eso evitemos el deseo de volver al viejo hombre y caminemos hacia este nuevo hombre que es según Cristo, para poder encontrar ahí. Pero fíjese, la mala noticia produce desesperación, quejas, deseos de morir, el deseo de volver a la esclavitud. Y por último, yo quisiera mencionar algo que me parece realmente sorprendente. Capítulo 13, versículo 32 en adelante. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La tierra por donde pasábamos, dice, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigante, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y así le parecíamos a ellos. Fíjese que en esta desesperación, la adversidad puede llevarnos a una ceguera espiritual que nos lleva a apartar nuestra fe, nuestra esperanza del Señor. Podemos ser como los 10 espías, o podemos ser como Josué y Caleb. Aquí no se trata de que nosotros queramos ser siempre triunfantes, porque en la vida cristiana viviremos situaciones difíciles, complejas. Pero hay algo que no podemos evitar: las consecuencias de las malas noticias. Fíjese lo que dice el capítulo 14, versículo 4. Y decían uno al otro, cuando escucharon las malas noticias: designemos un capitán y volvamos a Egipto, volvamos a la esclavitud. O sea, hagamos un golpe de estado, una actitud que muestra que han dejado de creer en el Señor y también en aquel que el Señor ha designado para dirigirlos, para orientarlos, Moisés. Busquemos un capitán y volvamos allá a Egipto. Queremos volver a la esclavitud. Un golpe de estado, una forma de renunciar a un Dios y a un líder que Dios puso.
versículo 10 del capítulo 14. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, de matarlos. ¿A quién? A Josué, a Caleb, a Moisés y a Aarón. Querer matar a una persona puesta por Dios, en este caso Moisés, Aarón, que fueron enviados por Dios para llevarlo a la tierra prometida, es algo que habla de que un pueblo está viviendo en una carnalidad tan profunda que no alcanzan a ver a Dios presente en estas promesas que Dios hizo, y no vieron a Dios presente en la vida de sus líderes, que lo guiaron por el desierto, que intercedieron delante de Dios por el pueblo. ¿A quiénes quieren matar? Mire qué interesante. A los diferentes. Quieren matar a los que confían en Dios. Quieren matar a los que entregan buenas noticias. Aquellos que le dicen: si el Señor está con nosotros, Él nos entregará la tierra. Versículo 9 del capítulo 14. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, o sea, ellos están desamparados, pero nosotros, dice Josué y Caleb, está Jehová con nosotros, así que no temamos, porque Jehová está con nosotros. Deberíamos evaluar en este tiempo si la pandemia ha traído a nosotros miedo, temor, pero también malas noticias, y si esas malas noticias han provocado diferentes reacciones negativas en nosotros. Pero también reflexionemos y recuperemos en nuestra espiritualidad la esperanza. Seamos y sigamos el ejemplo de Josué y Caleb, y digamos como ellos: más podemos nosotros que las circunstancias adversas, no porque tengamos la fuerza humana, personal, sino porque tenemos a un Señor que murió en la cruz, que dio su vida por nosotros, pero que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, en las buenas y en las malas. Si estamos en las malas, en los momentos difíciles, no compartamos malas noticias a otros, entreguemos la buena noticia de salvación. En estos días celebraremos la Navidad. En la Navidad es la mejor noticia que podemos comunicarle a otros. Jesucristo ha venido al mundo para darnos a nosotros paz, no como el mundo la da, sino una paz especial. Para darnos la vida eterna, no una vida momentánea, circunstancial, sino una vida que se extiende más allá de nuestro propio entendimiento, una esperanza que es la vida eterna. Tenemos muy buenas noticias que entregar. Busquemos las buenas noticias de la palabra y comuniquemos esas buenas noticias como Josué y Caleb. Confiemos y digámosles a las personas: confiemos en el Señor en tiempos de pandemia, porque aun cuando está la pandemia en todo el mundo, Dios sigue presente entre nosotros. Los gigantes están ahí, las ciudades fortificadas están ahí, no las podemos sacar, no las podemos cambiar, siempre estarán ahí los problemas y dificultades, los gigantes y las ciudades fortificadas, pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que camina con nosotros y caminará con nosotros hasta el fin de los tiempos, y en esa confianza y en esa esperanza debemos nosotros estar firmes y comunicar a otros las mejores noticias para que otros puedan creer en nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En esta mañana te adoramos porque esta experiencia del pueblo, como dice tu palabra, nos sirve a nosotros para aumentar nuestra fe. El Dios que estuvo con Israel y el Dios que estuvo con Josué y Caleb, Moisés y Aarón, es el mismo Dios que está con nosotros a través de su Espíritu Santo para poder salir adelante en medio de los tiempos difíciles.
¿Están los gigantes? Sí. ¿Están las ciudades fortificadas? Sí. Pero nosotros, por sobre los gigantes y por sobre las ciudades fortificadas, tenemos a un Dios todopoderoso, que aun cuando estemos en problemas y en dificultades, en escasez, ese Señor sabe lo que necesitamos y nos acompañará hasta el final de los tiempos. Alienta a mis hermanos para que esta buena noticia los pueda levantar en su espiritualidad y no deseen volver a la esclavitud. Todo lo contrario, si alguno que está escuchando el sermón de esta mañana ha caído en las garras de la esclavitud y ha vuelto y ha retrocedido en su fe, anímalo para que pueda salir de ese lugar y se pueda encontrar con el Dios de salvación, con el Dios de esperanza, con el Dios que suple todas nuestras necesidades. Y aun cuando nuestras mesas a veces no tengan lo necesario, nos damos cuenta que ese Dios sigue presente entre nosotros. Por eso, Señor, decimos con toda confianza y autoridad: tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Te honramos, te glorificamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.